Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. ¿Tú estás luchando contra tu propia carne pecaminosa o contra demonios? ¿Cómo entender esta diferencia de la lucha contra la carne y contra los demonios? Porque hay personas que, siendo cristianos, siguen luchando con muchas dificultades. Entonces, por ejemplo, hay personas cristianas que oran, que hacen devocional, que sirven, que ayunan, que tienen fe, que se congregan, pero sin embargo hay algo que las atormenta, algo que los avergüenza, algo que los irrita, algo que los ata, algo que los esclaviza en el área económica, en el área sexual, fuertes esclavismos, ataduras en los vicios, en los pensamientos. Entonces hay que saber si está luchando contra la carne o contra los demonios. ¿Qué es la carne? La carne es como la infección, el cadáver, la carne podrida, la carroña. Los demonios son como los buitres que se asientan sobre la carroña para comérsela. Por eso Jesús dijo que donde estuviera el cadáver, allí se juntarían los buitres. Y eso lo vemos cuando empiezan a volar los buitres. En Colombia les dicen chulos, los llaman de otras maneras en otras partes, pero son los buitres. Son carroñeros. La carroña es la iniquidad. La carroña se produce porque tenemos acciones propias o de nuestros antepasados, acciones que producen inmundicia, que producen carroña, iniquidad, que producen el efecto maligno del pecado, que atrae a los demonios. Los demonios vienen a vivir, a nutrirse de la carroña. Entonces, tenemos que entender muy bien cuándo son obras de la carne. La carne es la vieja naturaleza caída. La vieja naturaleza caída que nos lleva a cometer pecados, rebeliones, maldad. En cambio, los demonios son seres que sin cuerpo, son espíritus como una especie de gases, digámoslo así, que vienen a ocupar esas áreas de la persona que están infectadas. Ellos o están dentro de la persona, son como gases que pueden estar en un estado de demonización profunda, que están como invadiendo áreas de la persona, del cuerpo. Por eso hemos expulsado demonios donde salen tumores, salen como cosas feas además, o vómitos, secreciones, incluso con el sudor, salen por los poros, salen en la saliva, salen cuando tose la persona, cuando vomita la persona, vomita cosas horribles. Yo he visto ya reconozco cuando se está vomitando brujería, cuando está vomitando pactos satánicos, cuando está vomitando o cuando he visto personas que expulsan literalmente tumores cancerígenos, por ejemplo, o botan animalitos como pájaros, como sapos en la liberación. Esa se llama una expulsión de demonios. Pero los demonios también pueden estar oprimiendo desde afuera. Le hablan al oído, le ponen obstáculos, están oprimiendo. Tenemos que saber cuándo estamos luchando contra la vieja naturaleza, o sea, la carne, o sea, la iniquidad, y cuándo estamos luchando contra personas que están, por ejemplo, sin control. Como vemos una persona, muchas enfermedades psiquiátricas, mentales, son demonios. Muchas personas que están dementes o en ciertas situaciones de tormentos en las emociones, que no tienen control, que dicen, que pelean, que se explotan con una rapidez, que son violentos, que tienen perversidad sexual, que violan, que matan, que corren, que no se pueden estar quietos en un solo sitio. Incluso hay espíritus, por eso, de ansiedad, espíritus de depresión, o sea, de pequeños demonios, pero son demonios. Hay demonios de más alto rango que pueden estar ocupando una persona. Por eso los demonios son seres corpóreos, desean ardientemente estar dentro de un cuerpo humano, o en su defecto, que como ocurrió en los pasajes donde vemos el endemoniado de Gadara, que en su defecto están en el cuerpo de un cerdo.
o de un animal. Porque es que los demonios persiguen dos objetivos principales. Satanás les asigna tareas. El primer objetivo de los demonios es impedir que las personas lleguen a conocer de Jesucristo como su Salvador. O cuando una persona ya conoce de Jesucristo, es impedir que la persona llegue a servir al Señor de manera eficaz. Entonces los demonios siempre están buscando atormentar, oprimir, dañar, destruir. Pero los grandes objetivos es, al que no conoce de Dios, al que no es cristiano, lo que busca es que no llegue a conocer a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y segundo, si ya usted recibió a Cristo, si es cristiano, pero sigue con todos esos problemas que estamos hablando, que hay tormentos, hay angustias, hay vergüenza, hay ira, hay irritabilidad, enojo, hay esclavitud, ataduras a vicios, a personas, ataduras económicas o ataduras al dinero, que ama mucho el dinero, que ama mucho los negocios, que ama el mundo, que ama la carne, que ama la pornografía, el adulterio, la mentira, que el engaño, el chisme. Entonces usted puede estar en una de esas dos cosas, o estar con demonios, o estar demonizado, o estar luchando contra la carne. Por eso Dios habla de destruir las obras, que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Pero usted tiene que destruir las obras de la carne. Las obras de la carne, si es con oración. ¿Cuáles son las obras de la carne? La mentira, los celos, la lujuria, el miedo, incluso el temor, esas soberbias, esas peleas, disensiones, disgustos, desayunando, orando, decretando con fe la palabra de Dios, decidido a cambiar, tomando la determinación de cambiar, de no hacer ese mal. Pero si eso no funcionó y la persona sigue, ya vemos por ejemplo de nuestros hijos que siguen atados a esclavitudes de pornografía, de masturbación, que se irritan, que son supremamente violentos, que no pueden estar tranquilos, que no se hallan o que están demasiado avergonzados, demasiado atormentados con autismo, con depresión, con ansiedad. Entonces ahí sí puede ser que sea simplemente que está demonizado. Los demonios se expulsan. Los demonios se expulsan, la carne se crucifica. Yo no puedo crucificar demonios. Ahora, el tormento, el miedo a volverse loca, todo eso ya son situaciones de tormentos mayores, que son como que los estamos atados, desfigurando y torturando, hacen los demonios su tarea. Entonces, los demonios no se crucifican. Los demonios, en el nombre de Jesús y con el poder de la sangre de Cristo, se atan y se expulsan hacia Jesús. El primero dominaba, ataba al hombre fuerte, que es el que siempre tienen los demonios, son muchos. Ellos, en el caso de Gadareno, eran 6,000 demonios, porque dijo, legión me llaman. Y le rogaron a Jesús, le dijeron que no los echara antes de tiempo. Y los demonios son muy territoriales. Y entonces querían quedarse en esa región de Gadara, donde ese endemoniado de Gadara azotaba toda la región, se metía en los sepulcros, lo amarraban con cadenas y las desmenuzaba con sus manos. O sea, eran muy violentos los demonios. El que está demonizado, en posición demoníaca, invadido por demonios, a veces levitan, tienen fuerzas extraordinarias. Por ejemplo, en la levitación, es un demonio de levitación, o dicen cosas que nadie puede saber cómo las saben. Pues son demonios guías, esos que han estado haciendo espiritismo, los que son medium normalmente están en posesión demoníaca. Algunos hacen proezas, señales y todo, mienten, engañan. Otros son supremamente iracundos, violentos, como el demoniado de Gadara. Y le ruegan al Señor Jesús, cuando los va a expulsar, que los debe meter en los cerdos, entonces, que no los saque de ese cuerpo, que no los saque de la región. Ellos pensaron que Jesús los iba a dejar quedar en la región y simplemente pidió que lo dejaran en el hato de los cerdos. Eran 2,000 cerdos, o sea, más o menos 3 demonios por cerdo. Y se botaron por un despeñadero con un acantilado, un despeñadero, y murieron los cerdos. Entonces, para que entendamos y tengamos conocimiento, los demonios no se crucifican, los demonios se expulsan. La carne, todos esos problemas que tenemos de celos, angustias, chisme, mentiras, envidias, engaños, eso sí es con oración, eso sí es leyendo la palabra en voz fuerte, eso sí es ayunando, es congregándose, es clamándole a Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Carlos Medina, tiempo de liberación los martes 7:30 de la noche, hora de Colombia. Liberación, el podcast.